La premio Nobel Rigoberta Menchú habla para Noticias 22 de cómo se puede obtener una cultura de paz. Y descubriremos el mundo vegetal del artista Gabriel Orozco y grandes contenidos que hemos preparado este lunes en Noticias 22. Rafael García Villegas, qué alegría tenerte de vuelta. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, gracias por estar con nosotros en este arranque de semana. Hola, Laura Regis, en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana, y de inmediato damos paso a la información. Y muy interesante porque reconocen la trayectoria de Carmen Boullosa. El domingo 11 de febrero al mediodía, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, dio inicio a la ceremonia de entrega del Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2023, y que en esta ocasión recayó en la escritora Carmen Boullosa. Con ello, se suma a la lista de galardonadas que incluyen a Beatriz Espejo, Pura López Colomé, Teddy López Mills y Cristina Pacheco. La autora habla de la figura de Inés Arredondo. El nombre de Inés Arredondo significa la gran cuentista mexicana y significa una aventura literaria única en su caso, porque su prosa es muy limpia, muy ordenada, exquisita, hasta un cierto punto suave al tacto, pero el universo que siempre nos retrata, los cuentos perfectamente bien armados, y siempre atrás de ellos hay el mal, hay algo muy turbulento. El jurado que concedió el galardón estuvo compuesto por Brenda Lozano, Ana Belén López y Claudina Domingo. El premio es convocado por la Coordinación Nacional de Literatura del INVAL y el Gobierno del Estado de Sinaloa, y lo entregó la poeta, novelista y dramaturga, autora de 19 novelas, una docena de libros de poesía y 3 de ensayo. Carmen Boullosa recibe el premio que lleva el nombre de una autora cuya senda literaria es diferente. Somos autoras muy diferentes, muy distintas. Inés tenía su relación con la literatura, que era muy íntima y muy intensa, era al mismo tiempo, la literatura no la curaba, la literatura no le daba la mano, sino que la literatura era parte de de un mundo muy atribulado en el que vivía ella, y era por la naturaleza de sus cuentos y por su opción de narrarlos de una manera muy pulida. Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, fue la encargada de entregar el diploma del premio a Carmen Boullosa. Pues estamos acercándonos a un momento en que solo se verá la mayor riqueza de nuestras literaturas, porque se incluyen las lenguas de todos los géneros y de todas estas regiones del planeta que han tenido un contacto cultural muy intenso, que también en un tiempo lo tuvimos con Filipinas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ella ha consagrado su vida a la danza. Ahora considera que es buen momento para despedirse de los escenarios. Casi 23 años después de haber iniciado su aventura profesional con la Compañía Nacional de Danza, la primera bailarina Blanca Ríos se despide de la agrupación dancística más representativa del país. Sentí que ya había logrado, que ya había llegado a hacer lo que más quería hacer. Había hecho mi sueño realidad. Y principalmente pensé en mi familia, en mis hijos, en devolverles todo ese tiempo que no he podido darles. Cuando tenía tan solo 4 años de edad, Blanca Ríos comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la danza. Desde entonces no ha parado de bailar. Hace 9 años, cuando se convirtió en madre por primera vez, tuvo que aprender a compaginar las responsabilidades de su vida familiar y profesional. Su deseo, a partir de ahora, alejada de los escenarios y de la exigencia de su profesión, es viajar por el mundo, dedicarse a la formación de nuevos talentos en su escuela de baile y estar al tanto de la educación de sus hijos. Me siento muy orgullosa de poder haber logrado estos 2 sueños a la vez. Siendo estudiante en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, fue invitada a participar en 2 producciones de la Compañía Nacional de Danza, El Lago de los Cisnes y El Cascanueces. A partir de ese momento,
comenzó su largo vínculo con la agrupación a la que se unió oficialmente en 2001. Gracias a su talento y disciplina, logró ascender de rango hasta llegar a ser nombrada primera bailarina 8 años más tarde. Ha sido un gran desafío enfrentarme a muchos personajes, a muchos ballets, a muchos maestros, a muchos directores, ir desafiando todas esas cosas difíciles que se van presentando en el camino. Para cerrar con broche de oro su envidiable trayectoria en la agrupación, la bailarina ha elegido presentar en el Palacio de Bellas Artes el ballet La Esmeralda. Me encantó la idea de que fuera La Esmeralda. Dije, es una gran producción, muchos de los bailarines no la conocen, me encanta que toda la compañía me pueda acompañar en el escenario. La función de despedida de Blanca Ríos como primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza tendrá lugar el domingo 10 de marzo en la sala principal del Coloso de Mármol. Así que me encantará que me acompañen en este día tan importante para mí. Los espero. Noticias 22, César H. Meléndez. Destaca la UNESCO el papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y en la tecnología. Y cómo con esto se perfila una nueva era para la sostenibilidad. Este domingo 11 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y para ello, el Centro Cultural de España en México preparó una serie de actividades y talleres destinados a las más pequeñas, como Chisme en Obra Negra, en donde las niñas se expresaron abiertamente sobre el papel de las mujeres. Lucero Mendoza habla de los conceptos que hacen evidente en el discurso la exclusión del género femenino. Son varios de estos conceptos contemporáneos que han surgido a raíz de mujeres que han identificado ciertas prácticas violentas en el lenguaje en el que se refieren a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el mansplaining es esta forma en la que los hombres primero hacen una interrupción, ¿no?, cuando nosotros estamos hablando, y además lo hacen para corregirnos de una forma bastante sarcástica, ¿no?, asumiendo que nosotras no sabemos las cosas. Verónica Reyes es tallerista en ADN desde hace casi 8 años. Ella participó impartiendo el taller, en donde se les mostró a las niñas la contribución de las mujeres ilustradoras de la ciencia. Las pequeñas conjuntaron arte y diálogo para crear sus propias imágenes de plantas hechas a la acuarela. Lo interesante es ver cómo incrementa la participación de las niñas, ¿no? Porque cada año se ven definitivamente más empoderadas, o sea, estas actividades sí están influyendo en la niñez, ¿no? Porque antes, cuando uno tiene grupos de divulgación en los que están interactuando niños y niñas, es muy evidente cómo, pues socialmente también es un reflejo, ¿no? Y se ve cómo las niñas, pues sí tienen muy interiorizada esta parte de, no, mejor me callo, no, pero ¿para qué participo, no? Mejor que lo haga el niño. La labor de estas talleristas por varios años les ha permitido observar el desarrollo de las niñas en la ciencia y los convencionalismos que enfrentan. Generalmente, y hay estudios recientes, generalmente áreas, por ejemplo, de las STEM, ¿no?, sobre todo matemáticas en educación básica, es un área donde las niñas de corte femenino, ¿no?, lo manejan muy bien. Pero desde niñas ya tenemos estas ideas de tú creces para casarte, ¿no?, o estas falacias de las niñas no entienden matemáticas. Y se ha visto que conforme va creciendo o se va alcanzando un grado académico mayor, llegando a la prepa, es cuando generalmente las mujeres toman otro camino que no es esta área de las ciencias exactas o las ciencias duras. Como parte de esta difusión de la ciencia entre mujeres y niñas, el Centro Cultural de España en México ofrece actividades de manera regular, a las cuales se puede inscribir en su sitio electrónico. Noticias 22, Víctor Gaspar. En 1971, una pequeña localidad a escasos 5 kilómetros de Valle de Bravo, miles de personas se reunieron para ser testigos de la fiesta emblemática del rock nacional más grande hasta entonces. Sí, y ahora los ecos del Festival de Rock y Ruedas continúan resonando. Vamos a verlo. Se cumplen 53 años del Woodstock mexicano, el festival que marcó un antes y un después en la historia de nuestra música, la catarsis de toda una generación transgresora y subversiva. Avándaro permanece en el imaginario colectivo como el lugar donde nació la juventud de México.
es un momento en el que se reúnen todas las clases sociales, se reúnen músicos de todo el país, se reúne con una gran nivel musical y con una intención muy importante, que es es un mensaje fraterno de unión, de amor y de paz. Después del Festival Avándaro, haciendo literatura, haciendo películas, haciendo trabajo de documental. ¿Qué pasó con lo que... Ahora en la Cineteca Nacional se presentarán una serie de archivos que dan cuenta de las más de 5 décadas del Festival de Avándaro. 30 monedas que te dio. El primero es un cortometraje que explica el fenómeno del sonido Tijuana, que es una participación muy importante de lo que es el rock, el rock en Tijuana. Y de la participación de Tijuana en el Festival de Avándaro. Con un videoconcierto de 45 minutos, el público revivirá la celebración del 50 aniversario en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana de 2021. A su vez, se proyectará un videoclip de la canción Que vive el rock and roll, de Pájaro Alberto con Ricardo Ochoa, Javier Batis, Armando Nava, Ramón Torres y Lalo Barceló. Estamos por lanzar un disco que es el del 50 aniversario del Festival Avándaro, donde tocamos estos temas históricos del festival y que se graban, pues se grabaron en el 2021 y están mezclados, editados, masterizados de la manera moderna. Entonces van a escuchar como un material nuevo de estos músicos legendarios. Se habla mucho de Avándaro, pero poco se escucha su música, ¿no? La presentación de estos materiales será el próximo lunes 19 de febrero a las 19 horas en la Sala 4 Arcadi Boitler de la Cineteca Nacional de México. La entrada es libre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La poesía salió a las calles. Y lo hizo de la mano de las nuevas tecnologías. El fin de semana se realizó el Festival Kerouac Ciudad de México. Este encuentro poético reúne a varias generaciones de creadores. Algunos de ellos utilizan soportes apegados a las nuevas tecnologías. El festival pretende darle un nuevo significado a la poesía, ¿no? Pretende expandir la poesía, pretende bajarla de los pedestales, pretende traer la poesía a la calle y mezclarla con el resto de las artes. Con música, con visuales, con nuevas tecnologías, con performance, expandir el significado de la palabra y que la gente le pierda el miedo a la poesía, ¿verdad? Que todo el mundo venga a ver la poesía, porque la poesía es para todos, no solo es para unos pocos. El festival, que se realiza en Nueva York y España, en esta ocasión tuvo como sede el Museo de la Ciudad de México y el Centro Cultural de España. En este último recinto, los poetas mostraron creaciones muy contemporáneas. Tenemos una poesía más académica, si lo quieres llamar así, más formal, que también es necesario, ¿verdad? Y luego tenemos una poesía pues más de expansión, ¿no? Más de ver qué puedo hacer yo con la poesía y hasta dónde puede llegar la poesía, ¿no? Por ejemplo, está Ramírez Cobra, que tiene como un alter ego digital en el metaverso, y él es el que recita como un bardo digital, ¿no? Cogiendo el concepto de bardo de la época medieval y trasladándolo ahora al siglo XXI, ¿no? Después, pues por ejemplo, Rangel trabaja mucho con inteligencia artificial, con expansiones desde lo digital, ¿no? Poesía hecha por bots, por inteligencias artificiales, ¿no? a los que le das comandos y ellos escriben la poesía. Luego, por ejemplo, pues Fer del Monte va a traer una pieza más teatralizada de poesía, investigando en la relación del cuerpo con la palabra, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. El 12 de febrero está consagrado a uno de los científicos más importantes del siglo XIX, cuya obra nos remite a nuestro origen. Charles Darwin es considerado el padre de la evolución. Nació el 12 de febrero de 1809 en Reino Unido. Fue un naturalista y científico autodidacta. En 1859 publicó uno de los libros que cambiarían la visión del mundo tal como se conocía,
Con el origen de las especies, sentó las bases de la teoría de la evolución biológica. En el documento, Darwin afirmaba que todas las formas de vida en la Tierra provenían de un antepasado común, las cuales se fueron adaptando al medio ambiente y posteriormente evolucionaron en las distintas especies, tanto del reino animal como vegetal. Los primeros 1250 ejemplares se vendieron el mismo día de su aparición. Obviamente, en su tiempo generó grandes reacciones de la Iglesia, pues le quitaba el origen divino al hombre. A pesar de todo, Darwin se mantuvo relativamente alejado de la controversia pública, hasta 1871, con la publicación de El origen del hombre y la selección en relación al sexo, donde reafirmaba sus argumentos sobre la aparición del hombre en la Tierra por medios exclusivamente naturales. Noticias 22. En ese grito de libertad se manifiesta la comedia del arte y el espíritu de toda una generación. La Fundación MAPFRE hace un recorrido por la obra de uno de los artistas más icónicos del siglo XX, Marc Chagall. La muestra destaca a través de más de 160 obras y el estudio de nuevos textos encontrados en París su compromiso con el humanismo. Vive la Revolución Rusa, las dos guerras mundiales, el exilio, también el exterminio judío en Europa, ¿no?, por el nazismo. Ver su obra a la luz de esos acontecimientos y apoyarnos en una investigación muy profunda sobre los archivos de Marc e Ida Chagall que están en París, que eran inéditos, no se habían mostrado hasta ahora, que apoyan un posicionamiento humanista y político de Chagall frente a esos acontecimientos históricos. La exposición comienza con una obra que sintetiza el espíritu del artista bielorruso de origen judío, la comedia del arte. En esta obra, que puede resumir todo ese universo chagalliano que vemos de figuras que vuelan, de los animales, también nos encontramos, como en tantas otras, pero aquí es muy visible, al artista presente, el artista que nos mira, que nos interpela, que es ese autorretrato de ese gallo, ¿no?, que es por un lado ese pico que casi parece un arma, con un ojo que es la única figura del cuadro que está mirando al espectador. Otra de las piezas icónicas que podemos encontrar es el tríptico producido entre 1937 y 1952. Aquí nos está hablando de la urgencia de lo que está pasando en Europa, de la figura de la crucifixión, una iconografía que él toma tanto de la religión cristiana como de la judía, porque el Cristo que refleja tiene la indumentaria judía, y lo que hace es urgir por un lado al espectador también, y urgir continuamente a través de sus pinceles a actuar para frenar la barbarie que estaba pasando en Europa. Al final de su obra participa y es artífice de muchos trabajos monumentales, ¿no?, en los que él elige el tema de la paz para representarlo en esas obras. Marc Chagall, un grito de libertad, abrirá sus puertas en la Fundación MAPFRE hasta el 5 de mayo. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y ahora exploremos esta propuesta plástica que nos lleva entre diarios de plantas, temples y figuras geométricas. En el marco de la Semana del Arte, Gabriel Orozco revisita los lugares donde vive a través de la pintura, el dibujo y la escultura. Trazos, impresiones y bocetos de las hojas que le envuelven. Una cartografía del crecimiento orgánico en latitudes como Tokio y Acapulco durante la pandemia. En esta muestra, Orozco abre las páginas de su diario de plantas. Es como entender lo que le llama la atención del mundo vegetal, de las plantas. Lo hizo de una manera muy orgánica, recolectando ciertas hojas que le llamaban la atención y trabajando en una escala muy pequeña. Son diarios que caben en la palma de una mano. A lot of the pieces are very small scale. I think a lot of artists they're afraid to make works that are intimate. But when you walk up to these works, you find that they're very approachable and they hold your interest. A lo largo de su trayectoria, Orozco ha explorado las múltiples posibilidades de la piedra tallada. Desde 2017, cuando se asentó en Bali, mostró inquietud por utilizar la piedra caliza. Su labor escultórica se abre un espacio en este inmueble de la San Miguel Chapultepec,
con una investigación acerca de la simetría, la serialidad y los ejes. La propuesta se titula DES. Una vez más vemos aquí su interés en la geometría y todas empezaron siendo un cubo con el mismo dibujo plasmado en lápiz y luego fueron tallando diferentes áreas de cada lado del cubo. A lo mejor ya el producto final no se reconoce tanto como un cubo, pero justo está inspirada en la idea de que son dados. También relucen sus pinturas al temple de 2 por 2 metros dedicadas al hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. El hombre como la medida perfecta para entender la arquitectura, los templos, salvo porque aquí lo vemos lado a lado junto con la Coatlicue, ¿no? Que es la diosa azteca de la vida y la muerte, de la agricultura. Digamos que es como un encuentro de dos cosmovisiones en un solo cuadro. Te conecta y hace que te sintonices con esta obra, ¿no? O sea, como que te quedas viéndola y te llama la atención, pero ya que la observas a detalle y empiezas a encontrar diferentes detalles y empiezas a encontrar la estructura y entenderle un poco más a la obra, te vas como clavando más. La exposición se puede visitar en la Galería Curimansuto hasta el sábado 23 de marzo. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Baldomero Ochoa, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La Sala Nezahualcóyotl fue testigo del estreno de una obra que pone a dialogar los colores orquestales del órgano y las cuerdas. De un lado, la batuta de la directora Laura Reyes al frente de las cuerdas de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. Del otro, el órgano solista de Víctor Manuel Morales. Ambos en el concierto donde se llevó a cabo el estreno mundial de esta pieza de la autoría de Galo Ortiz. Son 3 movimientos, es un allegro, un andante y un allegro, y dura aproximadamente 16 minutos. Y lo compuse más o menos como en un año. Y en el 2015, o sea, ya tiene 10 añitos. Esta música, la pensé más como una exploración de colores entre el órgano y la orquesta de cuerdas, y como yo me dedico también a música de cine, como que quise un poco plasmar ese sonido cinematográfico dentro de la forma sonata, ¿no?, de la tradicional de música clásica. Galo Ortiz estudió composición en la Facultad de Música de la UNAM. También tiene un máster en música para cine en la Escuela Superior de Música de Cataluña. No obstante, destaca una escueta producción dedicada al órgano. Yo, sabiendo que compositores jóvenes no le entran mucho al órgano, precisamente porque es un instrumento bastante complejo de abordar y sobre todo de ejecutar, ¿no? Entonces, uno como compositor pues tiene que estar al pendiente de si se va a poder ejecutar mi obra o no. En este caso, pues el mejor ejemplo, ¿no? Me tardé 10 años en estrenarla. El concierto incluyó la Suite St. Paul de Holst y el divertimento para orquesta de cuerdas de Bartók. Galo Ortiz menciona que su pieza se amalgama con las otras 2 del programa y agrega que el órgano ha ganado terreno en el público escucha. Ahorita yo creo que ha aumentado la audiencia para el órgano, sobre todo por la música cinematográfica que, por ejemplo, puso de moda Hans Zimmer, ¿no?, en sus películas de Inception y Interstellar y todo esto, ¿no? Entonces, ahí como que vino otra vez el auge del órgano en un público joven, ¿no? Porque la audiencia conocedora pues ya tiene el órgano ahí en la mira. El concierto para órgano y orquesta de cuerdas de Galo Ortiz tuvo su estreno mundial en la Sala Nezahualcóyotl este domingo 11 de febrero. Noticias 22, Víctor Gaspar.
y el romanticismo francés se hizo presente en el Palacio de Bellas Artes. Esta velada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se pensó de principio como un recuerdo a Fauré en el centenario de su muerte y para Poulenc en el 125 aniversario de su natalicio. Dos pilares de la composición francesa y en la historia de la música, particularmente para el romanticismo y el modernismo respectivamente. No obstante, Armando Merino desde su piano rindió tributo a la memoria de otros grandes artistas franceses. Un programa integral de música francesa, lo cual es un placer para cualquier intérprete y de hecho para cualquier escucha. Son compositores que se acercaron al siglo XX y otros que lo rebasaron, y entonces estilísticamente están todos relacionados con el romanticismo, pero de manera muy importante con el modernismo. Es interesante hacer notar que justo este año se celebran 150 años de que surgió el movimiento impresionista. Ravel, Chasson, Saint-Saëns, Debussy, Chavarier y Satie fueron los compositores que se sumaron a este programa titulado Voilà, el inefable gozo de la música francesa. Una exploración a los sonidos y las estructuras de 8 autores que bien refieren al arte hecho en Francia. Las obras de todos estos compositores están llenas de belleza, de elegancia, de refinamiento, de buen gusto. La realidad es que cada uno de ellos es un punto de vista distinto del manejo del teclado, de los colores. Sabes que el movimiento, todo este movimiento francés en esta época está íntimamente relacionado con la pintura y con la poesía. Entonces cada uno de ellos es como si fuera un pintor que tiene una paleta propia. Fueron 12 piezas las que el público disfrutó durante el concierto. Armando Merino se considera un enamorado de la música que vive los sonidos de manera social y como actor, según confiesa. Esto le permite, cual intérprete, encarnar obras de todas las épocas, y pronto tendrá otros conciertos. Voy a hacer recitales con varios de mis compañeros cantantes. Tengo un recital con Silvia Rizzo ahora en abril y mayo. Voy a tocar con María Luisa Tamés en septiembre. Voy a hacer otros conciertos con Arturo López Castillo también hacia finales de año. Voy a tocar con la Sinfónica de Puebla en noviembre. Hago un concierto de Beethoven. Entonces, pues hay mucho trabajo, más mi trabajo como académico en la Facultad de Música de la UNAM. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, ¿ustedes son famas o cronopios? Recordamos a 40 años de su partida al autor de Rayuela. Entre la vida y la ficción, como su obra literaria, se cuenta que Julio Cortázar llegó al mundo un 26 de agosto de 1914 en Bruselas, en plena Primera Guerra Mundial. De nacionalidad argentina y francesa, Julio Cortázar se constituyó como un maestro del cuento fantástico, la novela experimental y el ensayo crítico. Inevitable hablar de su Rayuela y Final de Juego. Considerado figura central del denominado boom latinoamericano, al que también pertenecen Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, Julio Cortázar también se vinculó con el surrealismo y el realismo mágico. Como era habitual en los intelectuales de su época, también se comprometió con causas políticas y sociales, lo que bien se evidencia en sus textos sobre el peronismo, la Revolución Cubana, el sandinismo y los derechos humanos. A Cortázar se le atribuye el abrir una nueva senda, una nueva forma de hacer literatura, y por eso hoy recordamos a Julio Cortázar a 40 años de su deceso en París. Fundamental leer al Cronopio Mayor. Y antes de la pausa les comentamos que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y Canal 22 presenta la serie Cultura Compartida. A partir de hoy, lunes a las 10 de la noche, los invitamos a disfrutar esta serie que busca visibilizar los proyectos encaminados a demostrar la gran riqueza cultural que nos posiciona como una de las principales potencias mundiales en este rubro. Fernanda Tapia y Nora Huerta charlarán con las y los encargados del cine, las bellas artes, la juventud, los apoyos estatales y el patrimonio cultural de México. No se lo pierdan a las 10 de la noche y como tampoco se pueden perder, Laura, amigos, después de esta brevísima pausa, la entrevista con Rigoberta Menchú. Interesantísima. Volvemos enseguida.
construimos y rehabilitamos infraestructura para que llegar sea accesible para todas y todos. Más de 8,000 kilómetros construidos. Esto equivale a recorrer una distancia desde Chetumal hasta Alaska. Se han invertido más de 500,000 millones de pesos para beneficio de los 129 millones de mexicanos. Más que números, nuestro compromiso es con el pueblo de México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Pronto seguiremos haciendo historia, con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca, llevando bienestar a todo México, con becas, pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia, con la construcción del segundo piso de la transformación, para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo, porque en Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? Uy, mija, pues déjame checo los días. Pues ¿ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco. Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T. Las elecciones en millones de mexicanos. ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género e incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE. 22.500 kilómetros cuadrados, 125 municipios, 12.7 millones de votantes, más de 15 procesos electorales, cerca de 30,000 asuntos resueltos, un tribunal electoral. Tribunal Electoral del Estado de México, justicia electoral al servicio de la ciudadanía. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia, con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo, PAN. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD. ¿Qué es el proyecto Sencal? Ese espacio está dedicado no solo al maíz, sino a todas las semillas originarias de nuestra cultura alimentaria. La idea es hacer milpa y entender la importancia de cada uno de los elementos en una milpa y de por qué tienen que ir todos juntos, en contra del modelo de siembra de monocultivos. Cultura compartida. Lunes, 22:30 horas. La Premio Nobel Rigoberta Menchú platicó para Noticias 22 sobre la importancia de la cultura para fortalecer los lazos sociales y fomentar la paz. La paz es la armonía. Yo pienso que si no hay equilibrio, si no hay armonía, si no hay respeto mutuo, si no hay reconocimiento de los talentos, de las facultades que tienen otros, pues realmente no hay armonía. Para fortalecer los lazos sociales, se tiene que promover el respeto, la educación y la colaboración como ejes principales de la cultura de paz, afirmó la ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú. Yo creo que la cultura tiene que ser algo realista, que debe ser una forma de vida,
que los consejos que le demos a la gente sean consejos que les sirva para la vida. Para generar un escenario social más empático, la activista guatemalteca recomienda comenzar con acciones personales. Hay una parte que es la educación que debemos de mejorar en nuestras familias, en nuestros entornos, en nuestra casa, en la comunidad. Fomentar el respeto es fundamental. Yo estoy muy involucrada en las luchas de mujeres, especialmente en Guatemala. Acabamos de fundar una plataforma de mujeres indígenas donde hay 7 generaciones de mujeres indígenas que tienen diversas experiencias, realidades, preparación académica. Es muy importante el liderazgo. También se necesita de una educación integral que vincule diversos campos como el cuidado del ecosistema, el trabajo comunitario y la enseñanza de tecnología sin perder las tradiciones, como lo hace desde hace más de 2 décadas la Fundación Rigoberta Menchú con adolescentes y recientemente el programa Peace Jam, creado por 14 premios Nobel, que busca desarrollar capacidades de liderazgo, autoestima, organización, emprendimiento y valores humanos con el propósito de generar líderes. La empresa privada tiene que invertir en su armonía social, en su sociedad, pero también los estados tienen que hacer política pública. Si no hay política pública, cada uno de nosotros podemos hacer nuestra lucha, pero no va a incidir como debe ser. Para después crear alianzas estratégicas con un bien común. Vemos que antes funcionaban muchas instituciones mundiales. Hoy vemos que todo está en un lugar, un vacío. Ese vacío se tiene que llenar con nuevas expectativas para la humanidad, con nuevas esperanzas, optimismo. Y ahí es donde creemos profundamente lo que significan los valores del respeto mutuo, de la reciprocidad y que solucionemos los problemas juntos porque no hay una sola solución. Con información de Óscar Cortés, Noticias 22. Vayan por las palomitas y ocupen sus asientos porque hoy hay cine en el Rincón Nippon. Konnichiwa amigos, soy Miri Murasaki y les doy la bienvenida a Rincón Nippon. Hoy les cuento que el Japanese Film Festival 2024 ya llegó a México, con una cuidadosa selección de películas contemporáneas japonesas. Se llevó a cabo el pasado 7 de febrero la proyección de prensa en la Cineteca Nacional, con la presencia destacada del productor de la película Lunes nos vemos esta semana, Daisuke Noro, y el director del Japanese Film Festival, Masafumi Konomi. Fundación Japón, comprometida con la difusión de la cultura nipona a través de su arte, ofrece al público a partir del 8 de febrero 3 películas contemporáneas en cartelera, en las sedes de la Cineteca Nacional, Centro de Capacitación Cinematográfica, el Museo Amparo en Puebla y la Cineteca Rosalío Solano de Querétaro. Estas películas fueron seleccionadas entre los estrenos del 2021 y 2022, ya que exploran distintas facetas de la sociedad japonesa contemporánea, desde su cultura laboral hasta las relaciones familiares e intergeneracionales, exponiendo también el arte tradicional japonés. Títulos que destacan como Así se pasa la batuta, Lunes nos vemos esta semana y Las líneas que me definen nos ofrecen una perspectiva única e interesante sobre la vida en Japón. Tendremos la oportunidad de conmovernos con estas historias y profundizar sobre la cultura japonesa. Además de las proyecciones, podremos disfrutar de actividades especiales, como una masterclass abierta al público con Daisuke Noro, en el Centro de Capacitación Cinematográfica con sesiones de preguntas y respuestas. No se pueden perder esta oportunidad. Para más información sobre el Japanese Film Festival, pueden visitar la página oficial de Fundación Japón y sus redes sociales. Me despido con el lema del festival, cine japonés cuando quieras y en donde quieras. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. Sayonara. Vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Susana Alexander. Para la primera actriz, Susana Alexander, el teatro es y ha sido mucho más que una forma de vida. Pues ha sido un gran compañero también. Compañero, sí.
y gracias a Dios, me ha mantenido también, ¿no? Sí. Y con ese dinerito que ganaba yo ahí, pues he podido hacer cosas lindas, llevar a mis hijos de viaje. Fue pionera de la televisión y participó como actriz infantil en el primer programa que se transmitió en México el 1 de septiembre de 1950 en Televicentro. Lo que dice esa mujer yo lo pienso y lo digo. Por eso me encanta la obra, por eso lo estoy haciendo, por eso la estoy produciendo y la estoy dirigiendo, porque lo que dice es lo que pienso. Y como generalmente yo no escojo las obras por el papel, sino por lo que dice la obra. Y aquí lo que dice ese personaje es muy importante, y entonces yo quiero decir eso para despedirme. En 1960 inició su carrera teatral y desde entonces participó en televisión en teleteatros, programas culturales, telenovelas y cápsulas de poesía y en teatro tanto clásico como contemporáneo. No me gusta ser de esas actrices que voy a hacer medio tartamuda esta para que y entonces poniéndole ahí efectos especiales, ¿no? No. Yo quisiera ser lo más natural y soy lo más natural para que la gente inmediatamente se identifique conmigo y que estemos ahí, sobre todo en esta última obra, que sepan que yo estoy hablándoles con mi corazón. La primera actriz, Susana Alexander, se retira de los escenarios teatrales y lo hace a partir del 17 de febrero con la obra La velocidad del otoño, que se estará presentando aquí en el Teatro Rafael Solana, únicamente sábados y domingos, sábados 5 y 7 de la noche y domingos 6 de la tarde. No se la pierda. A sus 80 años se siente plena y agradecida con la vida personal y profesional que ha tenido. Eso de volverse viejo es fantástico, como que está uno mucho más en paz con uno mismo y no, como hay un señor que escribió una cosa maravillosa, dice, y yo ahora soy mi mejor amigo, así estoy yo ahora soy mi mejor amiga y más permisiva. Noticias 22, José Antonio Hernández. España llega al sureste mexicano para festejar entre letras y música este fandango. El 15 de febrero a las 11 horas en Humán, Yucatán, se realizará el Fandango por la Lectura. En esta ocasión lo realizaremos en la ciudad de Humán, Yucatán, a unos minutos de Mérida. Y para este Fandango por la Lectura nos va a acompañar la Embajada de España en México, que además de contar con la presencia del embajador de España, el señor Juan Duarte, presentaremos igualmente algunos números musicales representativos de la cultura española, sobre todo del flamenco, y presentaremos durante la lectura pública obras tanto de autores yucatecos como de autores españoles. Ya hemos trabajado con los 609 estudiantes de la escuela que se llama Escuela Secundaria Raquel Cícero. Hemos hecho ya 4 talleres con ellos durante la semana que está concluyendo, más bien la que concluyó, para que conozcan la cultura regional, evidentemente de Humán, Mérida, toda la parte de Yucatán, por supuesto la lengua maya, que es una de las lenguas presentes en el Fandango por la Lectura, pero también para que conozcan la cultura de España. El escenario en donde los alumnos de la Escuela Secundaria Raquel Cícero mostrarán lo que han aprendido será la ex hacienda Unxectamán. Todos los que gusten pueden acudir al Fandango y recibir la antología que han preparado. Este es el libro que vamos a obsequiar. Para esta edición tiramos 1000 ejemplares, 750 para cubrir a los asistentes al Fandango por la Lectura, entre ellos los 609 niños, por supuesto, y otros tantos de invitados. Para esta ocasión me parece importante destacar la presencia de los poetas del siglo de oro español y de que los chicos comprendan y entiendan que el idioma español es tan complejo que probablemente si escucháramos a un español del siglo de oro y a un español actual, pues entenderíamos muy poco del de hace 500 años y a lo mejor del español actual, porque finalmente son contextos sociales diferentes. Como en otros fandangos, la edición de la antología reúne además el trabajo de los semilleros creativos. Noticias 22, Alberto Aranda. Don Diego López Pacheco Cabrera, Ivo Badilla, Marqués de Villena, Duque de Escalona,
por cuanto gobernando está Nueva España. La Sociedad de la Nieve sigue cosechando éxitos, ahora en España. Los premios Goya, que reconocen lo más destacado de la cinematografía española, se celebraron este fin de semana en Valladolid. La gran ganadora de la velada fue La Sociedad de la Nieve, que acumuló 12 estatuillas, incluyendo Mejor Película. Esta cinta se convirtió en un verdadero suceso en la plataforma Netflix y narra la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en los Andes en 1972. De esta forma se convirtió en la tercera con más premios desde que se entregan en 1987, solo detrás de Mar Adentro, que alcanzó 14 Goyas, y Ay Carmela, que recibió 13. Para Juan Antonio Bayona, realizador de la cinta, fue su cuarto reconocimiento como mejor director. Otra cinta que competía a mejor producción fue 20.000 especies de abejas, que habla sobre el proceso de asimilación del entorno de la infancia trans. La mejor película iberoamericana fue para La Memoria Infinita, documental chileno dirigido por Maite Alberdi. Una vitrina como esta se prestó para que algunos actores y realizadores protestaran contra la violencia sexual, la guerra en Palestina y los derechos de la comunidad LGBTI. Noticias 22. Ahora dejémonos conquistar por el poder de las imágenes que se descubren al asomarse al tragaluz. Con el propósito de generar una plataforma para el desarrollo de las artes visuales, se lanzó en Morelia, Michoacán, el Festival de Fotografía e Imagen Tragaluz. Es un espacio creativo, es un espacio de experimentación donde se busca relacionar a los fotógrafos locales, a los estudiantes de fotografía, tanto michoacanos, pero relacionarlos con los nacionales y con los internacionales, de forma que Morelia se convierta en una capital fotográfica para México, Morelia y Michoacán en general. Este encuentro artístico ofrecerá actividades durante todo el año. En marzo tendremos una actividad que tiene que ver con las mujeres en nuestra historia, que tiene que ver con los linajes femeninos. Durante los meses de mayo, junio tendremos diferentes talleres y conferencias y actividades que iremos poco a poco anunciando, algunas de ellas incluso en la Ciudad de México. El momento cumbre del año es del 27 al 30 de septiembre, donde se desarrollará durante 4 días en Morelia el Festival Tragaluz, y tendremos una serie de invitados importantísimos, fotógrafos nacionales, internacionales, que estarán aquí dando diversas conferencias. Obviamente va a haber exposiciones, va a haber revisión de portafolios, va a haber talleres, va a haber experiencias multimedia de muchos tipos. Va a ser una maravilla esos días en torno a las artes visuales y la fotografía. Las actividades continuarán en el mes de octubre con el tema de gastronomía y finalizarán en noviembre con un taller de fotografía documental el Día de Muertos en la zona lacustre de Pátzcuaro. El eje temático de este primer encuentro será el origen. Puede ser desde diferentes perspectivas, desde perspectivas antropológicas, culturales, sociales, pero también personales, también experimentales. Entonces es bonito porque va a ser un año en donde vamos a ver muchísimas propuestas de cómo o qué significa para cada persona el origen. Los detalles de las actividades se encuentran disponibles en las redes sociales del Festival de Fotografía e Imagen Tragaluz. Noticias 22, Óscar Cortés. Para nuestro lunes de reporteros, Óscar Cortés rescató algunos testimonios de gente cercana a José Agustín y del propio autor de De Perfil, donde se explora su lado melómano. Yo sí fui un rebelde sin causa. La música fue uno de los motores e inspiraciones que motivó la escritura de José Agustín, quien supo interpretar las señales que se respiraban en el ambiente en los años 60 y adoptarlas a su narrativa,
en la que exploró la búsqueda de identidad de su generación con un estilo irreverente en el que se apropió del lenguaje juvenil. Supo capturar para la cultura mexicana todos los estímulos de la contracultura que venían de la música de rock y de la concepción del mundo que acompañaba a la música de rock. Esa expresión musical fue una búsqueda digna, compleja y revolucionaria para el escritor mexicano. Los jóvenes inconformes, blancos, negros, del campo, de las ciudades, de pronto encuentran un vehículo de expresión que por primera vez en la historia permite que los jóvenes puedan decir sus cosas, plantear su mundo, generar sus preocupaciones, plantear toda la problemática que tenían. Con 18 años, José Agustín fue pionero de la crítica musical. Su primer texto se publicó en 1962. Fue un ejercicio que hizo con regularidad. Con el libro La nueva música clásica, reveló la historia del rock en español, sus corrientes y el universo contracultural. Me encantan todas estas manifestaciones porque yo estaba muy chiquito cuando empezó todo esto, entonces me siento privilegiado porque he sido un testigo desde el principio del rock hasta nuestros días. Recuerdo que llegara cargado de música, ¿no?, de otros países, con una maleta así llena de discos que había traficado, ¿no?, porque no era permitido traer tantos discos, pero él pues llevaba una maleta vacía en especial para eso, ¿no? Y regresaba después de visitar todas las tiendas de discos de Europa o Estados Unidos, pues cargado con estas maravillas, si me permiten el término. Empecé a llevar con mucho cuidado listas de los discos y de las cosas que salían. De ese gusto por registrar los lanzamientos, los estilos e influencias musicales que escuchaba, surgió el libro Los grandes discos del rock de 1951 a 1975. También emprendió un viaje apasionante, profundo y atrevido por la realidad de nuestro país a través de la contracultura en México, en la que se desplazó entre varios géneros, cubriendo los grandes movimientos y manifestaciones juveniles más destacadas. José Agustín es un símbolo de la rebeldía juvenil y me parece que eso lo pone por encima de todo. En el género del ensayo y la crónica, el creador mexicano permitió al lector trasladarse del blues del Mississippi a las tornamesas de Tijuana, de la melancolía de José Alfredo Jiménez al cine de Orson Welles, para ofrecer su visión personal del cine, la música y las letras a través del libro El Hotel de los Corazones Solitarios. El reventón de los 60, el rock and roll, ¿no?, el cotorreo buenísimo que nos traíamos en aquella época. Pero su gusto por la música no quedó ahí. También influyó en la escritura de sus novelas. Entre sus recursos literarios, resaltó en sus páginas la introducción de variantes tipográficas para resaltar la enunciación fonética de los personajes, en un reconocimiento por la musicalidad del lenguaje callejero. Cuando tengo un libro bien agarrado, entonces sí, elijo deliberadamente cierta música que sé que se empata con lo que estoy, con la sensibilidad de lo que estoy escribiendo y que me ayuda. Sí, por ejemplo, todas las partes finales de Se está haciendo tarde, esas fueron oyendo a Mahler y a Bruckner. ¿Ah, sí? Tú dirías, lees todo eso y dices como que no es cierto, pero sí, efectivamente. En cambio, toda la parte final de 2 horas de sol, fue una noche muy larga en que oí todo Pink Floyd, desde el primer disco hasta el último. Lo que nosotros aprendimos con mi padre fue ese amor tremendo por la literatura, el amor por la cultura, el amor por la música, pero también nos ponía música clásica, oímos mucho del canon clásico del siglo XIX, música experimental del siglo XX, jazz, blues, en realidad todos los géneros. Todo lo que escribió se considera como parte del rock and roll, ¿no? Le han llegado a decir el Elvis de la literatura. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, nos vamos con más música. Alguien que empieza precisamente como rockero y que se va decantando, Rafa, por un
una balada rock que, bueno, pues ha tenido muchos años de trayectoria. Joaquín Sabina, 75 años cumple. Hoy está cumpliendo 75 años, hijo predilecto de Santa Lucía, hijo predilecto de Úbeda, ganador de un Grammy por trayectoria, por éxito musical, ganador de un Goya también por un sencillo y un largo etcétera en su palmarés. Y hoy, seguramente, como él es público asiduo de Noticias 22, le enviamos un fuerte abrazo a Joaquín Sabina y con esto los dejamos. Nos vemos el día de mañana.